Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia en este Comité Federal. Una vez más, un comité importante que da buena muestra de los tiempos trascendentales que estamos viviendo como organización y como país. Lo celebramos cuando se cumplen casi 2 años de mi elección como secretario general del Partido Socialista por el voto directo, secreto y libre de los afiliados y las afiliadas. Por ello, quiero que estas palabras iniciales sean de profundo agradecimiento a la militancia del Partido Socialista por el apoyo que han dado a mi persona y también a la Ejecutiva Federal en estos 2 años. Compañeros y compañeras, en estos 24 meses hemos celebrado 13 comités federales, una media de un comité federal cada 2 meses. 6 de ellas en los últimos 6 meses. Nunca antes habíamos tenido que reunirnos tantas veces. Y ese es un testimonio elocuente de la importancia que esta Ejecutiva Federal da al Comité Federal y, por supuesto, también, y esto es lo más importante, es un testimonio elocuente de la importancia que le doy a entender la dirección del partido de una manera colegiada, de una manera compartida. Incluso también, y esto es lo más importante, con los militantes de base del partido que tuvieron la ocasión de ser consultados el pasado mes de febrero. En estos 2 años hemos tenido que vivir hechos inéditos en un trecho muy corto de nuestra historia constitucional. Son 2 años que empezamos con el cambio en la jefatura del Estado y que concluimos con hechos tan insólitos como que nunca antes se tenía que haber celebrado unas nuevas elecciones sin haber formado gobierno, fruto de las anteriores, o tener un gobierno que se mantiene en funciones durante 7 meses y, por si faltaba algo, se niega además durante ese tiempo a someter sus decisiones y actuaciones al control de las cámaras. Si a ello sumamos la aparición de nuevos partidos, la inmediata consolidación parlamentaria de estos partidos, la consiguiente fragmentación de nuestro mapa político, la erosión grave de las condiciones de vida de millones de españoles y españolas, singularmente de la clase media y trabajadora, el deterioro alarmante de nuestra vida institucional, el desempleo, la crisis territorial o las consecuencias, aún no determinadas, pero en todo caso gravísimas, para todos los europeos del llamado Brexit británico, podemos coincidir sin dificultad en que vivimos tiempos nuevos y afrontamos grandes retos. Nuestra reunión de hoy tiene que hacer frente a un análisis de los resultados electorales del pasado 26 de junio y a determinar nuestra posición política ante la inminente constitución de las Cortes Generales y el consiguiente proceso de investidura. Fijaré ante este Comité Federal mi posición en estos 2 temas en los siguientes 8 puntos. Primero, somos el PSOE. Somos el Partido Socialista Obrero Español. Somos un partido de gobierno, porque entendemos que el partido de gobierno es aquel que, gobernando el presente, puede transformar el futuro. Y esa es la gran diferencia con otros dirigentes que se llaman de izquierdas. Invocan un futuro que nunca llegará porque permiten que gobierne la derecha el presente. Ya los conocemos. Los hemos sufrido durante esta pasada legislatura. Su intransigencia y su bloqueo dieron a la derecha española una segunda oportunidad. Pero que quede claro en este punto. Lo dije el 26 de junio en esta misma sala y lo reitero ante el Comité Federal. No estaré satisfecho hasta que el Partido Socialista no se vuelva a convertir en la primera fuerza política en este país. Segundo. Sin embargo, en estas elecciones, compañeros y compañeras, no nos engañemos. Eran 3 cuestiones las que se dirimían. La primera, ¿quién iba a ganar las elecciones? La segunda, si los españoles querían cambiar las políticas de estos últimos 4 años o no. Y la tercera, ¿a qué partido le iba a corresponder liderar la alternativa al Gobierno? Y el 26 de junio los españoles y españolas hablaron y decidieron que la primera fuerza política en votos y en escaños fuera el Partido Popular. En segundo lugar, y sin embargo, y es importante, una amplia mayoría de españoles votó a partidos que apuestan por un cambio de las políticas seguidas por el señor Rajoy. Y en tercer lugar, y finalmente, que la alternativa al Partido Popular siguiera siendo indiscutiblemente el PSOE. Es decir, la mayoría de españoles progresistas frenaron el intento de un conglomerado de más de 25 siglas cuyo principal objetivo era derrotar al Partido Socialista, por cierto, con el aplauso y el apoyo de la derecha. En estas elecciones, la derecha de Rajoy y el conglomerado de siglas de Iglesias compartieron un mismo adversario, el Partido Socialista, y fracasaron. El hijo político de Anguita fracasó como fracasó el padre político.
No lograron el sorpaso en votos ni escaños que había soñado Iglesias y Rajoy, como hace décadas no lo lograron tampoco ni Aznar ni Anguita. Y no lo lograron, sobre todo cuando hablamos de la izquierda, porque se equivocaron de nuevo de adversario, porque nunca entendieron que el Partido Socialista hunde sus raíces en las mejores páginas de la historia de España, porque millones de españoles se identifican con el PSOE en su lucha y consolidación de la democracia, la justicia social, la libertad y la igualdad en nuestro país. Porque el Partido Socialista ha sido siempre, es y será el cauce sobre el que fluirán las fuerzas del cambio progresistas para la mayoría de izquierdas de este país. No se puede entender España sin la acción del Partido Socialista, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. En estos 2 años, compañeros y compañeras, Iglesias ha fracasado 3 veces, en las elecciones municipales y autonómicas, en las elecciones generales del 20 de diciembre y en las del 26 de junio. Pero el precio de la obsesión de Iglesias por el sorpaso solo ha tenido el triunfo de Mariano Rajoy. Su triunfo ha sido evitar un gobierno socialista y preservar el gobierno de Mariano Rajoy. Hay que reconocer su éxito en ese esfuerzo. Ahí está el señor Rajoy. Enhorabuena, señor Iglesias, todo un logro histórico. El voto conjunto del señor Rajoy y del señor Iglesias a mi investidura, la investidura a la presidencia del Gobierno del Partido Socialista, provocó, lógicamente, un deterioro en las expectativas electorales de Podemos, una considerable bajada en las expectativas de voto de Podemos. Y como solución, el señor Iglesias, para el 26 de junio, lo que hizo fue coaligarse con aquellos que había despreciado hasta entonces. Ya nunca sabremos, amigos y amigas, qué habría pasado si no hubiera habido coalición, pero los resultados reales de las elecciones han demostrado que para lo único que ha servido esa coalición ha sido para movilizar el electorado conservador y desmovilizar a una parte del electorado progresista que siempre ha sabido, con razón, que el único voto útil para desbancar a la derecha y para articular mayorías de gobierno de izquierdas es votar al Partido Socialista. La explicación que algunos dirigentes de la fracasada coalición han hecho a sus resultados electorales, la verdad es que es sorprendente. Curiosamente, es culpar al electorado de izquierdas. Se les ha acusado de cobardía, de tener miedo a lo nuevo. Evidentemente no comparto esta afirmación. Cada español sabe perfectamente lo que vota y por qué lo vota. Es evidente que si algo caracteriza al electorado de izquierdas de este país, no es precisamente la cobardía. El motivo real del fracaso de la operación Sorpaso ha sido el descubrimiento por parte de millones de españoles y españolas de que Iglesias vive mejor con Rajoy como presidente del Gobierno que con un presidente socialista. Pero el problema es que quienes le votaron el pasado 20 de diciembre, no viven mejor con Rajoy como presidente del Gobierno. Por eso han perdido 1.200.000 votos en tan solo 6 meses. Por eso estoy convencido de que estamos asistiendo al declive electoral de Iglesias y al fortalecimiento, en consecuencia, del Partido Socialista como opción de gobierno. Pero dependerá de nosotros. Tercero, ha sido duro. Ha sido duro esta campaña electoral, pero hemos mantenido el timón. Nos hemos empeñado en mostrar una alternativa socialdemócrata a las políticas de la derecha, en hablar de propuestas y en movilizar a los votantes socialistas que en algunos casos estaban desmotivados como consecuencia del bloqueo que hemos vivido durante estos últimos meses como consecuencia de la intransigencia de alguno. Por tanto, y repitiendo mi insatisfacción con los resultados electorales, estoy muy orgulloso del Partido Socialista Obrero Español. Estoy muy orgulloso porque en las peores condiciones y contra una confluencia poderosa de intereses ha demostrado fortaleza. La derecha puede ganar elecciones al PSOE, pero nunca, por mucho que encuentre aliados en su intento, podrá acabar con el PSOE. Así que, una vez más, con orgullo, quiero dar las gracias a las decenas de miles de militantes y a millones de simpatizantes y votantes del Partido Socialista que han defendido al PSOE porque saben que esta organización es la que mejor defiende sus intereses. Miles de agrupaciones locales del PSOE, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, de norte a sur y de este a oeste, han trabajado contra viento y marea y han demostrado, una vez más, que somos la alternativa a la derecha de este país. Gracias, compañeros y compañeras, de corazón.
En cuarto lugar, sobre nuestra posición en la investidura. Es la hora de la democracia representativa. Los españoles y españolas eligieron a 350 diputados y diputadas para formar gobierno. Y como primera fuerza política en escaños, el Partido Popular tiene la obligación de intentar la investidura y articular una mayoría parlamentaria sobre la que descanse un gobierno estable. ¿Tiene posibles socios ideológicos para lograrlo? Hay una mayoría parlamentaria conservadora en la Cámara. Aunque hay que reconocer, eso sí, que todos esos posibles socios conservadores defienden también un cambio en las políticas del Gobierno de España. Así que no puede ocurrir, no debe ocurrir lo acontecido la pasada legislatura. Mariano Rajoy tiene la obligación de intentar la investidura. Como segunda fuerza de este país, le exijo que esta vez sí asuma su responsabilidad y ponga en marcha el reloj de la democracia. Un compromiso inédito e histórico que asumió el Partido Socialista durante la pasada legislatura ante la sorprendente decisión del señor Rajoy de escaparse deliberadamente de su obligación política y moral. Pero, compañeros y compañeras, pasadas 2 semanas desde las elecciones, los pasos dados por el señor Rajoy son muy preocupantes. A día de hoy, el señor Rajoy no ha anunciado públicamente su voluntad de acudir o no a la investidura y hay que reconocer, eso sí, un cambio trascendente en su forma de actuar. Tras las anteriores elecciones, el señor Rajoy optó por no hacer nada, por no decir nada y por alargar todos los plazos posibles. Hoy la situación es distinta. Es cierto que tampoco ha hecho nada, pero sí ha dicho algo. Nos ha dicho y nos ha exigido al resto de partidos políticos que le solucionemos su problema y, a ser posible, antes de agosto, que se quiere ir de vacaciones. Pues el Partido Socialista también tiene una exigencia para con el señor Rajoy. Le exijo al señor Rajoy que se ponga a trabajar de verdad, que anuncie cuanto antes su voluntad o no de acudir a la investidura, que construya una oferta programática que le permita ganarse apoyos entre sus aliados naturales, entre los que no está el Partido Socialista, y que no espere a que el resto de partidos políticos le resolvamos su problema. Porque España necesita un gobierno y nosotros y nosotras, los socialistas, queremos democráticamente, lealmente y nítidamente hacer oposición a ese gobierno y derrotarle en la Cámara de Representación de los Ciudadanos, nuestro Parlamento, junto a la mayoría de diputados y diputadas que creen necesario un cambio en las políticas impuestas por el Partido Popular durante estos últimos 4 años. No sé si el señor Rajoy quiere comprometerse con sus votantes en que va a liderar ese gobierno. Pero los socialistas sí, que nos comprometemos hoy a liderar la oposición, en que vamos a ser la alternativa a esa derecha. En quinto lugar, antes comenté que una de las 3 cuestiones que se dirimían en estas elecciones era si los españoles y españolas apostaban por la continuidad o por el cambio en las políticas practicadas durante estos últimos 4 años. El candidato Mariano Rajoy es heredero de la peor de las herencias posibles, es la inacción del presidente Mariano Rajoy. Y para poder entenderse con sus aliados naturales conservadores, deberá cambiar sus políticas. Pero, compañeros y compañeras, ¿está dispuesto a ello? No lo parece por ahora. Más bien todo lo contrario. Rajoy continúa siendo Rajoy y espera a que el resto le resolvamos su problema. Mientras, él sigue detrayendo recursos de la Seguridad Social, plantea la exigencia de acordar unos presupuestos que inevitablemente van a traer recortes como consecuencia de sus excesos electoralistas. Los casos de corrupción siguen en la vida política española y Jorge Fernández Díaz continúa en su puesto. Mal camino lleva el señor Rajoy. Sexto, el PSOE se presentó a las elecciones generales proponiendo un sí al cambio. Y los españoles que nos votaron nos respondieron con un sí a que el Partido Socialista fuera la alternativa al Partido Popular. Y de ese sí se derivan también varios noes. No a la gran coalición, no a apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Así que de las 3 opciones, abstención, voto a favor o voto en contra, el Partido Socialista votará en contra.
Porque, compañeros y compañeras, lo que no puede exigir Rajoy al Partido Socialista es nuestro apoyo. Los españoles nos han situado en la alternativa. Y la alternativa al Partido Popular no puede ser la solución del Partido Popular. Así de sencillo y así de claro. Que se busque otros aliados. Mirad, cuando yo me presenté a la investidura la pasada legislatura, lo dije claramente. Me parecía inexplicable el bloqueo y el voto en contra del señor Iglesias y de Podemos a mi investidura. Pero entendí el voto negativo del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Así que no nos pida lo contrario, Mariano Rajoy. Que quede claro. Las políticas de Rajoy tienen una única alternativa que se llama Partido Socialista. Y, por tanto, en una previsible reunión que espero mantener con el señor Rajoy durante los próximos días, yo le voy a escuchar. Voy a escuchar su orientación de su programa de gobierno. ¿Qué va a hacer con los presupuestos generales? ¿Cómo va a cumplir con los objetivos de déficit público acordados con Bruselas? ¿Cómo pretende reconstruir el estado de bienestar que ha desmantelado durante estos últimos 4 años? ¿Cómo va a luchar contra la desigualdad social y también contra la pobreza laboral? ¿Cómo va a regenerar la vida democrática en nuestro país y luchar contra la corrupción? ¿Se aspira o no a reformar la Constitución y en qué sentido? ¿Cómo pretende resolver la cuestión catalana? Escucharé lo que pretende hacer el candidato Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Pero como alternativa y como líder de la oposición no podrá contar con nuestro voto para ser investido presidente, ni para formar una mayoría parlamentaria, ni mucho menos para formar una gran coalición. El Partido Socialista, como siempre ha hecho, hará una oposición útil. Nosotros, cuando eche a andar la legislatura, que tenga claro todos los españoles que haremos una oposición útil para reconstruir muchos de los consensos rotos precisamente durante estos últimos 4 años. Propondremos reconstruir el pacto educativo que conlleve la paralización de la LOMCE. Propondremos reconstruir el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones de nuestros mayores. Propondremos también acuerdos tan necesarios como modernizar nuestra economía, como modernizar también las relaciones laborales, como reconstruir el Pacto por la Ciencia y la Cultura, tan necesario en nuestro país, la necesaria reforma de nuestro sistema de financiación autonómica para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos esenciales hoy en manos de las comunidades autónomas y el tan necesario pacto contra la violencia de género. En resumen, los socialistas somos y seremos la oposición, pero somos mucho más que eso. Nosotros somos la alternativa y esa es la clave. Por eso los socialistas votaremos en contra de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Séptimo, es responsabilidad de Mariano Rajoy hacer lo necesario para formar gobierno con sus aliados naturales. Tiene mimbres para lograrlo y no debería ser extraordinario. España ha sido gobernada durante muchos más años con gobiernos en minoría que con gobiernos de mayoría absoluta. Y si otros líderes políticos fueron capaces de articular mayorías de gobierno estables, ¿por qué no puede hacerlo Mariano Rajoy? Hoy más que nunca, precisamente ahora en la historia política de España, se necesitan liderazgos con capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo para resolver los desafíos que tiene que abordar España y que llevan postergados muchos años. Octavo, la responsabilidad con la gobernabilidad de nuestro país en modo alguno es incompatible con nuestra autonomía política. Esas son las 2 líneas maestras que van a marcar nuestras decisiones políticas en este tiempo. Que los ciudadanos y ciudadanas tengan claro que el Partido Socialista va a preservar por completo su capacidad para el liderazgo de la oposición política a la derecha. Tenemos muchos e importantes retos por delante. La primera es estar a la altura de nuestra condición de alternativa, que nos han encomendado el pasado 26 de junio los españoles. Y al mismo tiempo, ser capaces de avanzar con paso firme en la renovación política de nuestro proyecto, condición necesaria que nos va a permitir ganar en credibilidad, ampliar la base electoral y convertirnos, espero que muy pronto, de nuevo en el referente de la mayoría de los españoles y las españolas. La virulencia de la crisis ha herido la política en la gran mayoría de las sociedades europeas. Hoy quiero trasladar a los españoles un mensaje de fundada esperanza. Tenemos las respuestas progresistas, netamente socialdemócratas, que van a permitir encontrar soluciones para abandonar esta crisis, encontrar soluciones y recuperar también soluciones que no dañen a las personas, que no estanquen a las economías y que eviten comprometer el futuro de toda la sociedad. Hay otra salida a la crisis, en términos de crecimiento económico y de cohesión social, y el Partido Socialista va a ponerla en pie cada día como alternativa a la deriva a la derecha. Europa, compañeros y compañeras, es escenario hoy en día de una gran batalla política.
Y España, aunque Rajoy no pretenda hacerle frente y se empeñe en mirar hacia otro lado, no puede permanecer al margen. Hay un nacionalpopulismo cuya emergencia se acaba de poner de manifiesto en el Reino Unido, con intentos de renacionalizar políticas, de cerrar fronteras, de aislarse. En suma, acabar con las bases que han soportado el éxito del proyecto político europeo durante estas últimas décadas. Y la revitalización de Europa es esencial para el futuro de la socialdemocracia, porque sus valores de cohesión, de democracia, de igualdad, de progreso compartido son los valores cruciales para nuestro proyecto. Es en Europa, en una Europa unida y federal, donde podemos materializar todos nuestros compromisos. Compañeros y compañeras, tenemos muchas e importantes responsabilidades por delante. Sabemos que el futuro no está escrito, pero también sabemos que el Partido Popular tiene un borrador que no compartimos, porque fomenta las desigualdades, porque busca el beneficio de una minoría, porque desatiende las necesidades básicas de la sociedad. El futuro de este país no lo puede escribir una derecha que solo se preocupa por el bienestar de unos pocos. Y el futuro es de todos y de todas. Y vamos a trabajar porque ese futuro lo escribamos nosotros, el Partido Socialista. Compañeros y compañeras, el 26 de junio los españoles decidieron que el señor Rajoy, como ganador de las elecciones, formara gobierno. Los españoles decidieron que el Partido Socialista lidere una oposición que exija al Gobierno la resolución de sus problemas más acuciantes. Y, en tercer lugar, apostaron mayoritariamente por un cambio en las políticas realizadas por el Partido Popular durante estos últimos 4 años. Por tanto, pongámonos en marcha. Nuestra responsabilidad es la de liderar una oposición firme y convencida al Gobierno conservador. Nos comprometemos asimismo a intentar aglutinar al mayor número posible de representantes del pueblo español para hacer posible un cambio real de las políticas que España necesita desde el ejercicio leal y democrático de la oposición parlamentaria. Pero para que haya oposición, tiene que haber un gobierno. Para que haya oposición, tiene que haber gobierno. Así que, señor Rajoy, cumpla usted con su responsabilidad, acuerde junto a los partidos afines un nuevo gobierno, porque depende de usted, y no cuente con los socialistas para ello. Gracias.